Buen día. Buen día, profe. Buen día. Bueno, hoy la profesora de Brasil que tenía que dar la clase tuvo un inconveniente. Entonces vamos a tener un ratito. O sea, van a tener un rato de clase conmigo para hablar sobre el material que teníamos para hoy y que ustedes puedan contestar algunas preguntas sobre ese material. Capítulo 5 teníamos hoy, ¿no? Bueno, ¿cómo le va, Florencia? Ahí prendo la cámara bien, no sé qué pasa. ¿Me ayuda? Por favor, vamos leyendo. Sí, teníamos capítulo 5 que hablaba de la opinión pública, de qué efecto tienen las comunicaciones en la opinión pública de la gente, si es bueno, malo y... Bien, vamos a ver algo entonces. Como material introductorio, no sé si ahí me ven o no me ven, ¿no? No, no se ve. No se ve. A ver, voy a probar entrar de nuevo.
Ahora sí, ¿no? Bueno, fíjense si pueden prender las cámaras, así nos vemos lo más que puedan. Bueno, ¿se acuerdan que les pedimos que estén muy atentos al tema del material que está subido digitalmente? Perdón, el material que está subido digitalmente. Hay un pequeño comentario sobre opinión pública. Entonces, me gustaría que vean esa pequeña clase sobre opinión pública y seguimos. Les voy preguntando si tienen dudas, si entendieron el planteo. O comentarios, ¿no es cierto?, sobre el tema. Segundito. Un segundo, ¿eh? Esta es una breve clase de 14 minutos que fue grabada durante la pandemia, o sea, fue pensada para este curso de teoría del Estado. Y ahí se las paso por este chat, ¿sí? Y también por el, el chat del WhatsApp, ¿sí? Entonces, se toman el tiempo que dura la clase, que son 15 minutos, y si les parece menos 10, nos vemos, y yo voy a ir nombrándolos y preguntándoles a ver qué comentarios tienen sobre lo que acaban de escuchar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ¿salimos o nos quedamos? No. Me escucho a mí mismo. Nos quedamos conectados. Nos tomamos 20 minutos para que ustedes con tranquilidad vean la clase, ¿sí? Creo que todo el mundo lo vio. Bueno, a ver qué vieron. A ver, Florencia, vamos con el primer comentario y vamos haciendo un relevamiento. No, habla de qué es opinión, de qué es opinión pública, o sea, que la opinión es un parecer que es totalmente abstracto, subjetivo, que no es palpable, algo así como nación, como lo explicaste en su momento, y que es público porque se exterioriza. Ahora, el problema que no avanza mucho sobre el tema es que la contracara es la desinformación, y creo que ahí está el problema de la opinión pública, de la opinión de los ciudadanos respecto a los funcionarios, al gobierno. Eso, una síntesis. Sí, de 15 minutos le quedó eso. Y repite, sí. Habla del artículo 14, de la historia, de a qué se refiere, o sea,
el artículo 14 protege o es el que le da sustento a esta protección de la opinión pública, y en el artículo se habla... El artículo 14, a ver, ¿alguno de ustedes que tenga el artículo ahí a mano? Yo lo tengo, lo puedo leer. Por favor, sí. Dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto. Publicar sus ideas sin censura previa. Pero vos hacías énfasis en por la prensa, porque era el único medio de comunicación que había en ese momento, el diario. Y bueno, en la ¿cómo? A ver, la pregunta es, para Magalí, ¿cómo les va? Yo les voy preguntando para no poner toda la carga sobre una persona, ¿no? A ver, Magalí, ¿cómo interpretaríamos hoy el artículo 14 de publicar las ideas por la prensa sin censura previa? ¿Por dónde publicamos nuestras ideas hoy? Hoy por las redes sociales, por lo general, es lo que más uno utiliza. Y si lo llevamos a lo que es el público, en salir a manifestarse, en hacer una marcha, yo creo que es por ahí. Bien. Con lo cual hoy estamos hablando de otro tipo de libertad de prensa, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos sobre opinión pública, estamos hablando sobre ciudadanía, eso está claro, ¿no? Ciudadanía quiere decir conjunto de personas con derechos. Derechos, obligaciones también, pero derechos frente al Estado. Porque ese artículo 14 establece un conjunto de derechos que son una barrera para el Estado. Léalo de nuevo, por favor, Florencia. Es un límite para el Estado. El Estado tiene que reconocernos esos derechos. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades. Bueno, petición a las autoridades tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Qué más? Sí, los reclamos. De entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa. Esperen un segundito, Florencia. Este tema de entrar, léanos de nuevo, por favor. Entrar. De entrar, permanecer y transitar y salir. Pero entrar, permanecer en el territorio argentino y transitar por el territorio argentino, ¿con qué derecho político lo asocian? A ver, nos parece obvio, ¿no? Que tenemos derecho... La libertad de circulación, digamos. Claro. El territorio del país. Claro, permanecer en el país. ¿Qué pasa cuando no tenemos la seguridad de permanecer en el país? ¿Por la extradición? ¿Usted lo dice? No, ahí hay un delito. Digo, por eso. ¿Qué pasó durante la última dictadura? ¿Sube? Hola, ¿sí se escucha? Sí. Perdón, no, yo iba a decir lo que dijo el compañero del derecho a transitar libremente, y en caso de que no sea una persona que esté decidida a vivir en el país, tiene el mismo derecho igual. Me parece la Constitución no hace diferencia entre personas, hace un par, pero no son grandes, entre los nativos y el que viene a residir acá. Me parece que era por ahí. Claro, pero ¿qué pasó durante la última dictadura con esto de permanecer en el país? Se violó el derecho al tránsito completamente. Sí. Buen día, profe. No, iba a agregar justo lo que dijo Zoe. Se violó el derecho de poder transitar libremente. Hubo mucha gente que tuvo que irse refugiada a otros países. Bien. Hay ahí una palabra clave que no se nos pasa de largo en la carrera, no la van a escuchar creo que jamás,
¿Qué es el exilio? El exilio forzado. Justo es un tema que estoy trabajando con una estudiante de doctorado, el tema del exilio. Y claro, se nos pasa de largo que esto de entrar, permanecer, salir, transitar, salir, tiene que, cuando ese derecho es violado, hay situaciones como las que se vio entre la última dictadura militar, donde las personas deben irse del país. ¿Sí? En algunos casos, ese exilio forzado se adopta como opción, porque las autoridades te dan la opción de irte del país, o en otros casos hay una amenaza que se puede probar, que digamos hay digamos determinados actos persecutorios hacia esa persona o personas que hacen que se tengan que ir del país. ¿Lo ven? Y esto también tiene que ver con los derechos políticos. Porque claramente salir del país nos priva de todo el ejercicio de los derechos políticos. No podemos más participar en política. Y bueno, hoy podríamos hacerlo desde las redes sociales. Por lo menos esa libertad no se coartaría hoy. Piensen en el caso ustedes de Perón, por ejemplo. Estuvo exiliado unos cuantos años, 17, 18 años, y mandaban unas clases que él grababa, o arengas que él grababa, y que llegaban aquí, y las veía la militancia, pero estamos hablando de otro contexto, ¿no? Piensen lo que está sucediendo hoy en Venezuela, con opositores que se están yendo del país, pero que sin embargo tienen muy fuerte presencia en redes, y sus ideas no pueden ser censuradas, pero sí su actividad política. ¿Me siguen? Ayer vino una enfermera de mi hijo que es venezolana y me dice que cuando habla con su familia no puede hablar de temas políticos porque como que los escuchan y tienen miedo de ir presos. Entonces no le puede contar qué es lo que está pasando o no pasando. Solo le pregunta si están bien y nada más. Bueno, aparte, claro, esto de permanecer, transitar, tiene que ver con establecerse, ¿no es cierto?, con, como estamos haciendo nosotros, con desarrollar nuestro proyecto de vida. ¿No es cierto? No podríamos ejercer ninguna industria lícita, ni ningún de proyecto familiar, personal, lo que fuere, si no tenemos ese derecho asegurado a permanecer en el país. Hay otro ejemplo. Como gran fanático de los Beatles, muy atento a lo que fueron haciendo los miembros de ese grupo, el caso de Lennon, cuando él se va a vivir a Estados Unidos. Y empieza a tener opiniones políticas, un británico opinando sobre la política interna de Estados Unidos, e inmediatamente empieza a sufrir todo tipo de persecuciones. Ahora, ahí no era el exilio, era la deportación, o sea, un extranjero al que se quería expulsar y que retorne a su país. Bueno, eso mismo aplicado a los nacionales se llama exilio. Cuando alguien es forzado a exiliarse. Bueno, hay que relacionar ese pasaje del artículo con el exilio. ¿Sí? No quería dejar pasar eso. Bien. ¿Por qué? De nuevo, en una época donde no había redes sociales, más aún. ¿Por qué prensa voy a publicar? ¿Qué actividad qué petición a las autoridades voy a realizar? ¿Qué tipo de participación política voy a sostener si no tengo la posibilidad de estar en el país? De nuevo, fue lo que le pasó al Perón y al peronismo durante muchísimos años, donde no podían competir en elecciones bajo el nombre peronismo. ¿Me siguen? Bien. Entonces leámoslo de nuevo, por favor, Florencia, y ahí vamos a entender mejor por qué esto de entrar, permanecer, transitar y salir del país se relaciona directamente con la libertad de expresión y la libertad política. Leo desde el principio.
Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Bien. Decía Magalí que le había preguntado su opinión sobre la clase de opinión pública. ¿Justamente? ¿Cómo, profe, la pregunta? Comentarios sobre la clase, les voy preguntando a todos. Sí, no, una de las cosas que habló en el video es de que de lo que es la opinión pública entra dentro de la categoría conceptual, es un concepto, como decía Florencia, es algo abstracto, algo que no podemos ver, algo que no podemos tocar. Estas opiniones de los ciudadanos es algo que se remarcaba y al mismo tiempo como que viene de la parte en doxa, porque no está sustentado en investigaciones, es solamente una percepción de lo que tienen estas personas. Bueno, y lo que hablamos que estaba dentro del artículo 14 de la Constitución Nacional, que, bueno, se dio esta idea en el siglo XIX. Bien, gracias. Andrea está, Araceli. Sí, profe, yo apago la cámara y la prendo cuando tengo que... Perfecto, perfecto. Porque tengo la perra que me anda dando vuelta y me molesta. Adelante, adelante. ¿Puede dar su opinión sobre la clase? A mí me parece interesante hablar sobre opinión pública, sobre todo lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Lo que creo a veces es como que la opinión pública es poco respetada, ¿no? Y si bien no podemos ser censurados, considero por algunos reportajes o algunas cosas que suelo ver en el noticiero, que es que cuando entrevistan a personas, no dejan, los periodistas, si bien no pueden censurarnos, tampoco dejan que las personas terminen como de plantear lo que piensan. Lo vengo viendo en estas últimas semanas, que está pasando, ¿no? Lo de los jubilados, lo del presupuesto a la facultad, y va dependiendo también de canales, ¿no? A ver, TN, le pregunto a una persona que no le gusta mirar TN y lo cortan o lo sacan. Lo mismo pasa con C5N, ¿no? Le preguntan a un libertario, no lo dejan terminar de hablar, lo cortan o lo sacan o pasan una propaganda. Entonces digo que es como que, si bien se tiene que respetar lo que las personas quieran comentar, no siento que se tenga realmente esa libertad de expresión dependiendo a lo que piensa cada uno. Ese es mi punto de vista. Bien, la pregunta es, si ustedes vayan a ver, vamos leyendo el índice del capítulo 5 del libro. A ver, Florencia, por favor, de nuevo. No tengo el índice porque ya lo resumí, pero... A ver, ¿quién tiene el libro ahí a mano o el...? Tengo los datos, hablaba de nivel de opinión, alguien que tenga el índice, por favor, Florencia. No. Espera, lo busco. Yo lo tengo, profe, el capítulo 5. Adelante, Guillermo. Bueno, sumario dice, la democracia y la opinión pública en perspectiva histórica, la cultura de masas, una aproximación a la evolución histórica del concepto, el diario para los modernos como el foro para los antiguos, la industria cultural y la cultura tecnológica o la masa vista negativamente, la opinión pública, diversidad de conceptos y problemas para su definición, la opinión, lo público, los medios de comunicación y la opinión pública,
redefiniendo la opinión. Perdón que me... Sí. Los medios y la opinión pública. A ver, vamos a leer esto. ¿Puedes leerlo, Guillermo, por favor? Y vamos comentando. Ahora empiezo. ¿Cuál es hoy el rol que en la democracia desempeña la opinión pública? Empieza con una pregunta. En teoría, y refiriendo a cualquiera de los conceptos de democracia existentes, formal o sustantiva, directa, representativa, liberal o socialista, la opinión pública debe ejercer en la democracia un rol de sustento a la misma de carácter insoslayable y fundamental, vinculado a los conceptos de participación, transparencia informativa y publicidad de los actos de gobierno. Asimismo, los derechos de emitir opinión, de expresarse y de protección contra la censura forman parte generalmente de los textos constitucionales más modernos. De la formal declaración de derechos y el rol esencial que en teoría desempeña la opinión pública en la democracia, a su concreta realización y sus condiciones de posibilidad de expandirse. Bien, entonces... perdón. Gracias. Van a tener que hacer esta actividad. En base a la clase, a la lectura del capítulo, van a tener el fin de semana, antes de la clase que viene, antes del martes, van a mandar al mail del campus una actividad individual respondiendo a la pregunta con la que empieza ese apartado. ¿Qué rol tiene la opinión pública hoy en nuestra democracia? Cada uno conteste, podrían contestar, mire, no hay nada como opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? En todo caso hablaríamos de grupos, sectores sociales, bueno, no sé, contéstenlo como les parezca en base a las lecturas, no lo que ustedes piensan solamente. ¿Se entiende? Si ustedes me preguntan a mí, hay una confusión entre opinión pública y medios de comunicación. Pareciera que la opinión pública es aquella que está publicada en algún medio de comunicación. Como decía Guillermo, un periodista que se pone en la puerta del subte y dice, ¿qué opinas sobre el aumento del subte? Y la verdad que, bueno, ¿eso es la opinión pública? Digo, lean bien, las encuestas son la opinión pública. Las redes sociales son expresiones de opinión pública. La opinión pública somos los ciudadanos y ciudadanas que no ejercemos función pública. ¿Hay que estar informado para ser parte de la opinión pública? A ver, piensen en estas cuestiones. Muy cortito, Alicia. Escucho. Alicia, ¿o quién había levantado la mano? Tomen la palabra. Sí, yo justamente quería preguntarle... espera que me estoy solapando. No entendí, perdón. ¿Qué quería preguntar? No, porque entré de la computadora. Ahí está, porque usted en la clase nombra que la opinión pública es solo por los ciudadanos informados. Y me parece que no es tan así hoy por hoy. O por lo menos se visibiliza mucho más la opinión del ciudadano promedio. No es para mí. Es para la teoría liberal clásica. Lo del pueblo quiere saber. Es la concepción de la opinión pública relacionada con la ciudadanía ilustrada. Estaba exponiendo una de las corrientes de la opinión pública. ¿Me sigue? Nuestra Constitución, nuestra Constitución presume que usted está informado. Cuando se protege la libertad de expresión, la libertad de prensa, lo que se protege es el derecho que tenemos a informarnos y se presume que queremos informarnos y que queremos saber y que queremos conocer sobre los asuntos públicos.
La presunción es esa. La realidad puede ser distinta. Pero todas las normas que promueven la participación, que promueven el acceso a la información, que promueven el uso de redes sociales, o sea, la conectividad hoy, tiene que ver con que se presupone que nosotros los ciudadanos y ciudadanas queremos saber, queremos conocer, queremos informarnos. No nos es indiferente la cosa pública. La presunción es esa, que la cosa pública no nos es indiferente y que por el contrario queremos saber, queremos conocer y queremos influir en la toma de decisiones. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. En el trabajo, en el concepto de opinión pública, en el texto lo va definiendo desde varias como vertientes de formas de opinión y después va haciendo como un recorrido hacia cómo influye esto, cómo sea el proceso de comunicación, cómo se dio con el periódico, cómo se da con los holding y cómo se va desarrollando. ¿Nos enfocamos solamente en las concepciones teóricas de opinión pública o en el rol que va cumpliendo en los diferentes momentos históricos? No un repaso de la clase, sino para ustedes hoy. ¿Qué se debe entender por opinión pública en nuestra democracia? ¿Qué es para ustedes hoy la opinión pública en la democracia? La secuencia histórica es esta, Alicia, muy bien que lo recuerde. Si hablamos de los medios masivos de comunicación, partimos de la prensa escrita, del periódico. Ya a fines del siglo XIX vamos a la radio. Luego de la radio vamos a la incorporación, primero el papel, la palabra escrita, luego la palabra dicha, las primeras medios masivos de comunicación, porque ya hay registros fílmicos desde fines del siglo XIX, pero estamos hablando de la masividad de la radio, donde a la palabra escrita se le incorpora la palabra dicha. Luego se incorpora la imagen con la televisión. Entonces, prensa, radio, televisión, y luego aparece... Ya en la década del 90, la masividad se va masivizando Internet. Y luego, ya a mediados de la década del 2000, se incorporan las redes sociales. Entonces la secuencia es prensa, o sea, papel, radio, televisión, Internet, redes sociales. Y hoy estaríamos hablando de inteligencias artificiales. ¿Me siguen? Como medios masivos de comunicación. ¿Claudio? Sí, yo quería, la inquietud que tengo, digamos, es que no es lo mismo, digamos, la opinión pública que los medios que transmiten esa opinión pública, ya sea virtual, en redes sociales, en formato físico. Porque las opiniones públicas, ¿en base a qué la medimos, digamos? Porque hay tantas opiniones públicas como diferentes somos. Hay instrumentos de medición de opinión pública que hay gente que se dedica a eso, fundamentalmente a través de muestras, de encuestas y determinados mecanismos que te permiten sondear un estado de opinión en un determinado momento y en un determinado lugar. Les voy a dejar el tiempo hoy para que empiecen a hacer la actividad. Recuerden que antes de la clase del martes tiene que estar subida al campus, ¿sí? Bueno, gente, el interés de los medios masivos es informar sobre este estado. Bueno, libertad de prensa versus libertad de imprenta. Para completar esta actividad, tienen que leer el capítulo 3 de mi libro sobre participación política, donde ahí también, que lo tengo por acá, en el capítulo 3 de este libro, yo hablo sobre estas cuestiones que les va a ayudar mucho para comprender nuestro planteo. Sobre todo cuando hablamos de... No, perdón, capítulo 4. A partir de la página 174 en adelante, el debate público y los actores de la política, la prensa escrita y la opinión pública. Breve retrospectiva de la actuación de la Corte Suprema en materia de prensa y opinión pública. Eso va para esta clase. ¿Está claro? Desde la página 172 en adelante. Bueno, nos vemos el martes. Seguimos con esto el martes, ¿eh? Profe, una consulta. Diga. ¿Qué tan extenso tiene que ser la reflexión? Buena pregunta. Mínimo 3 páginas.
Pero traten de no hacer copy-paste, traten de pensarlo, de razonarlo, ¿sí? Pero primero lean el material, ¿eh? Profe, disculpe, ¿y en algún formato va a ser esta respuesta? Traten de hacerlo con un archivo Word, tipo de trabajo práctico, con el nombre de la materia, el número de comisión, el nombre del profesor, un título. Traten de armarlo. Bueno, muy bien, con carátula, todo. No carátula, sino un encabezado que dé cuenta de la materia, que es este tema. Bueno, gracias, profe. Igualmente a ustedes, buen fin de semana. Chao. Gracias. Chao, profe. Gracias.